Ahí va, ahí va. Ahí ya puse a grabar. Gracias, profesor. Gracias. Bien. Ok, entonces lo vuelvo a decir por si alguien ve la grabación. Voy a resolver el problema 2 del parcial y voy a hacer específicamente el tema del call center, pero el del supermercado es exactamente la misma idea, nada más que con otras palabras y otros números, pero es lo mismo. Entonces había 50 personas trabajando y lo que te decía el enunciado es que en promedio cada llamada duraba 25. ¿Sí? Uy. Eh, Cada llamada dura 25 minutos. ¿Sí? Entonces, lo que te pedía en el punto A es, ¿cuál es la probabilidad de que pasen más de 30 segundos hasta que atiendan la segunda llamada en espera, medidos desde que comienzan a atender la primera? Bueno, hubo un montón de resoluciones distintas. Creo que el error más común que vi en esto de los que hicieron mal es pensar que hay que esperar, digamos, 25 minutos para que te atiendan a la segunda llamada. Eso está mal porque eso sería como si solamente hay una persona trabajando, pero no hay una persona, hay 50 personas trabajando. Entonces, la forma de hacerlo eran dos. Una es ir por el lado de la distribución exponencial y otra es por el lado de Poisson. Hubo gente, la mayoría lo hizo con la exponencial, hubo poca gente que lo hizo con Poisson, pero lo hicieron bien y estuvo bien. De hecho, a mí no se me había ocurrido hacerlo con Poisson. Pero nada, igual está bien. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es cuál es la variable aleatoria y eso va a definir cuál es la distribución, ¿no? Entonces, si uno dice que la variable aleatoria es el tiempo que pasa hasta que lo atienden, digamos, de hecho, mejor dicho, el tiempo que pasa desde que atienden la primera hasta que atienden la segunda, ¿sí? Ahí esa variable aleatoria es continua, entonces ahí es la distribución exponencial. Hubo gente que se equivocó y como que intentó discretizar el tiempo y usar Poisson, eso obviamente está mal. La variable aleatoria en ese caso es continua y si lo hacían por el lado de Poisson, la variable aleatoria tenía que ser digamos, personas atendidas en una determinada cantidad de tiempo, y eso es un número discreto, y bueno, ahora lo voy a anotar cómo se hacía, pero eso sí es un número discreto y se puede usar Poisson. ¿Sí? Entonces, si vamos por el lado, por cualquiera de los lados que vayamos, en el ítem A tenemos entonces que lambda, ¿sí? Que es la probabilidad de que en un determinado minuto comiencen a atender a un nuevo cliente, o en un determinado tiempo, mejor dicho, ¿sí? Es uno sobre el tiempo que duraba la llamada, ¿no? Entonces, en este caso es uno sobre 25 minutos. ¿Sí? Mucha gente escribió esto. El tema es que ahora hay que tener en cuenta que esto es para solamente una persona que está atendiendo, pero no hay una persona atendiendo, hay 25, o no hay una sola caja en el supermercado, hay varias cajas en el supermercado. Entonces, uno tiene que pensar en un lambda efectivo que tenga en cuenta eso, ¿sí? Y básicamente va a ser multiplicar la cantidad de personas atendiendo que hay por lambda, ¿no? ¿Cómo uno se podía dar cuenta de eso? Y bueno, evidentemente no podía ser lo mismo que haya uno, 50 o un millón atendiendo. Entonces, bueno, uno se da cuenta que ahora 50 sobre 25, ¿sí? Así que esto es 2 sobre minuto. Y si lo quieren escribir en segundos, porque el enunciado pedía en segundos, será 1 sobre 30 segundos, ¿no? Bien, entonces, si usan la distribución exponencial, la PDF era, ¿no? Entonces, ¿uno qué quiere saber? Quiere saber la probabilidad de que el tiempo que tarda en atender sea mayor que t, ¿no? Por ejemplo, que también esto se puede escribir de esta forma, ¿sí? Donde en este caso, ¿qué es ese t? Ese t es 30 segundos porque es lo que me piden en el ejercicio A, ¿sí? Entonces, si hacen eso, quedará uno menos, ¿no? La integral con el límite de 30 segundos, lambda e a la menos lambda, ¿no? Donde lambda es el lambda efectivo. Entonces esto finalmente queda en 1 menos, ¿sí? E a la 0, ¿sí? Y queda, ¿cómo es? E a la lambda, a la menos lambda, no, perdón, sí, a la menos lambda por 30, ¿sí? Ahora lambda es 1 sobre 30, así que acá queda a la menos 1, ¿sí? Y finalmente el resultado de esto es
Obviamente esto es 1. Así que el resultado de esto es e a la menos 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Genial. Bien, ¿cómo se hacía con Poisson? Sí, que está bueno contarlo, que era la otra forma de hacerlo, es tener la Poisson de que haya 0 personas atendidas, ¿sí? Porque como dije antes, la variable aleatoria es personas atendidas, ¿sí? Con, bueno, algún mu. Sí, perdón, hay una pregunta. ¿Qué pregunta? Sí, yo. Es una cosita súper chiquita. La ayuda que nos daban era para sacar ese lambda efectivo, ¿no? Exacto. Ok, y a mí me quedó la duda, ese lambda por el que multiplicas el total de las, bueno, en este caso de las personas que atienden los teléfonos, ese lambda es la probabilidad, eh, Digamos, ¿no? claro, ese, sí. Sí. Ese lambda es la probabilidad de, de ser atendidos en un determinado tiempo, digo, por unidad de tiempo. Claro. Ok, Sí. no es tipo la integral de la probabilidad en una unidad de tiempo. No, no. Es justamente la inversa. Digamos, si en promedio es 1 cada 25, o sea, atienden 1 cada 25, es como invertirlo, ¿no? Fíjate que está acá. Entonces Claro, es la probabilidad de que en un determinado tiempo comiencen a atender a una nueva persona. ok, ok, Pero eso buenísimo. es por cada uno, o sea, por trabajador del call center o por su caja de supermercado. Pero hay que multiplicar por 50 porque hay 50. Claro, gracias. Bien. Bien. Y entonces, siguiendo con lo que estaba diciendo antes de Poisson, ¿sí? Acá la pregunta sería, bueno, ¿cuál entonces este mu? ¿No? Ese era el tema. Y bueno, este mu es el lambda efectivo que ustedes tenían, ¿sí? Por, ¿sí? El tiempo que tiene que pasar sin que te atiendan, que en este caso era 30, ¿no? O sea, por el tiempo. Entonces, en este caso en particular, lo que preguntan en el ítem A era 1 sobre 30 segundos por 30 segundos, ¿sí? Y esto es entonces la Poisson con K0 y con mu igual 1, ¿sí? Y esto te da e a la menos 1, que es lo mismo que da acá, ¿no? Que dio por el lado de la exponencial. Tiene todo el sentido del mundo. El tema es ahí qué dijeron que era o sea, cuál dijeron que era la variable aleatoria. ¿Ok? Bien. El ítem B, la mayoría lo hizo bien, algunos cometieron algunos errores, pero en general ese ítem estuvo bastante bien, y la respuesta era muy sencilla, era más conceptual incluso que hacer una cuenta, y era cuál es la probabilidad de que transcurran 30 segundos o más entre que atiendan al segundo y al tercero. ¿Sí? Y ahí lo que había que explicar es que la distribución exponencial no tiene memoria. ¿Sí? Entonces, como la distribución no tiene memoria, da lo mismo si es entre el primero y el segundo, o entre el segundo y el tercero, o entre el 84 y el 85. Da igual siempre. ¿Sí? Entonces tenía que dar exactamente lo mismo que en el ítem A. ¿Sí? Hubo gente que puso eso y hizo después alguna otra cuenta y le dio mal la cuenta. Y bueno, hubo distintos casos, pero lo que había que hacer es explicar eso y la respuesta era que daba lo mismo que en el ejercicio, que en el ítem A. ¿Ok? Bien. Entonces, para terminar, el ítem C, ¿sí? Decía que llegaba la hora del almuerzo y entonces los que atendían eran la mitad, porque otra mitad estaba comiendo. Entonces, ¿cómo cambia eso? Para no borrar lo anterior, lo cambio acá en amarillo. ¿Cómo cambia eso? Bueno, cambia que acá ustedes en vez de tener 50, ahora van a tener 25. ¿Sí? Entonces el lambda efectivo nuevo, digamos, el del ítem C, se convierte en 25 dividido 25, es 1 por minuto, entonces esto básicamente queda 1 sobre 60 segundos. ¿Sí? Y en vez de preguntarte, ¿sí? Por cuál era la probabilidad de que pasen más de 30 segundos, te decía cuál era la probabilidad de que pasen más de 2 minutos. ¿Sí? Entonces, ahí lo que había que hacer era cambiar este límite de integración por 120, ¿sí? 2 minutos 120 segundos, y bueno, acá el lambda efectivo ya no iba a ser, digamos, 1 sobre 30, sino iba a ser 1 sobre 60, y finalmente iba a quedar
Borro esto porque no tengo espacio. Finalmente iba a quedar, así como voy a escribir ahora. ¿No? Esto iba a quedar la integral, perdón, 1 menos la integral 120, 0, ¿sí? Lambda, t, ¿sí? Pero con el nuevo lambda, con el lambda de 1,760. Así que esto finalmente queda 1 menos E0, ¿sí? Menos E, y acá queda 120 dividido 60, eso es un 2. Así que esto era E menos 2. ¿Sí? Ahí dependía del tema, había algunos que daba creo que menos 3, pero bueno, nada, obviamente eso dependía del tema, pero la forma de hacerlo era esta. ¿Sí? Esto es el ítem C. ¿Alguna pregunta entonces de la resolución? ¿O alguna pregunta particular de la corrección? No sé. ¿No? Perfecto. Bueno, Bueno, entonces si está todo bien, pasamos al 3, ¿no? Que era el tuyo, Agus, sí, o era el de Muriel. era el mío. El tuyo, ¿no? Ahí, Sí. sí, ahí comparto pantalla Bien. también. Ahí va. Esperen que ponga el chat. Ok, ahí se ve bien. Bien, yo voy a resolver el 3. Voy a empezar planteando el de la arquera, por ahí después hago algunos comentarios del de Mariana, la animadora. Y vemos, tratamos de desarrollar cualquier cosa, después por ahí podemos hacer algunas consultas de corrección en particular si alguien tiene algún problema. Bien, entonces empezamos con el A. Acá lo que decía, leo el enunciado también, que está ahí arriba. Dice, una arquera suplente de un equipo de primera sabe que en general tan solo juega el 5% de los partidos de fútbol del año. Además, en promedio, entre todos los equipos de la categoría, las posibilidades de convertir al menos un gol por partido son del 86,5%. Si el torneo local anual tiene 60 partidos, ¿cuál es la probabilidad de que la arquera no juegue ningún partido? Es el inciso A. Entonces acá, lo primero que había que pensar era cuál era la variable aleatoria. O sea, estaba buenísimo para resolver este problema, plantear esa estrategia de variable aleatoria, distribución, cuenta que tengo que hacer. Entonces, la variable aleatoria por la que me están preguntando acá es el número, digamos, de partidos que juega la arquera por año. La arquera por año, que le voy a llamar K. Entonces, me están preguntando cuál es la probabilidad de que la arquera no juegue ningún partido. Entonces, mi variable aleatoria es la cantidad de partidos que juega. Quiero tratar de obtener cuál es esa distribución y tratar de calcular cuáles son las probabilidades de que no juegue ningún partido en el año. Había varias maneras de hacer esto, algunas personas lo resolvieron de otra manera, pero lo que se podía pensar acá era, bueno, ¿cuál es la distribución de esta variable aleatoria? Yo acá lo que puedo pensar es que cada partido va a ser un experimento distinto, independiente de los partidos que le sigan antes y después, en el que la arquera tiene alguna probabilidad de entrar. Puedo pensar que esos son independientes y que esto es como una secuencia de experimentos de Bernoulli, que es lo que la gran mayoría de las personas puso. Puedo pensar que esto es una binomial, ya veré qué parámetros tiene, y sí puedo pensar a esto también como una Poisson o no, en función de cuál es el n y el p de esta binomial. Entonces, pensando lo que dije recién, lo que podemos decir es que esto es una binomial y veremos de última también aproximable por Poisson. Binomial, ok. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de esa binomial? Nos dice que juega el 5% de los partidos. Entonces, de acá lo que podemos decir es, bueno, la probabilidad de jugar, de que en un determinado partido tenga éxito, que es jugar, va a ser 0,05. N es la cantidad total de los partidos que juega la arquera, y esto entonces es una binomial con N igual a 60 y P igual a 0,05. ¿Sí?
Y la respuesta en particular del inciso este era, bueno, el término para k igual a 0. ¿Cuáles son las probabilidades de, en todos estos intentos, con esta probabilidad de éxito, no tener ningún éxito? Entonces, esto daba aproximadamente 0,046. Sí, esto es lo que la gran mayoría de las personas hizo, escribir que esto era una binomial. Y después lo que se puede pensar es, ok, ¿qué pasa? ¿Con qué Poisson yo podría fijarme si esta binomial va bien? Si pienso que, bueno, n es bastante grande y p puede ser chico, entonces puedo aproximar esto por una Poisson. Eso también es una posibilidad. Hay gente que dijo medio directamente, esto va a ser una Poisson. Está bien, está como en ese lugar en el cual se puede hacer una aproximación y casi que considere lo que yo considere me va a dar lo mismo. Entonces, lo que se podía hacer de otra manera era calcular esto como una Poisson con un mu igual a n por p, ¿sí? Que me daba 3. Entonces, si yo lo consideraba como una Poisson, me quedaba esto y la respuesta del ejercicio era el término 0 de la Poisson con un mu igual a 3, que me daba algo muy parecido, me daba 0,049. Se hacían la cuenta. Bien, esta era la manera de resolver el ejercicio A. Cualquiera de los dos estaba bien, y si decían todo eso, también estaba bien. Genial. Entonces, el B, voy a pasar al B. Me parece que tengo que... No, había sido precavida. Ahí agrego de vuelta, un segundo, el enunciado. Bien. El B era un poco más complejo. Entonces preguntaba, ¿en cuántos partidos se espera que la cantidad total de goles sea al menos 2? Entonces, acá hay que hacer como este análisis de cuál es la variable aleatoria y la distribución de manera bastante fina. Lo que me pide es en cuántos partidos se espera que la cantidad total de goles sea al menos 2. Entonces, ok, yo ahí ya pienso que esto tiene que ver con que me está pidiendo alguna esperanza. ¿Y la esperanza de qué variable aleatoria? De la variable aleatoria partidos cuya, o sea, cantidad de partidos o números de partidos en los cuales hay al menos 2 goles, ¿no? Entonces, en principio me está pidiendo la esperanza, de la variable aleatoria que sea número de partidos con 2 o más goles. ¿Sí? ¿Cuál es la distribución de esta variable aleatoria, número de partidos con 2 o más goles? Bueno, cada partido puedo pensarlo como independiente de los partidos que sucedieron antes y de los partidos que sucedieron después. Voy a tener 60 intentos, ¿no? En cuantos de los partidos del torneo totales tengo 2 o más goles. Ahora la probabilidad, o sea, ¿qué es un éxito? Que en ese partido ocurran 2 o más goles. Necesito encontrar, digamos, esto todo pinta como una binomial, me faltaría el dato de cuál es esa probabilidad de convertir 2 o más goles. Pero en principio esto tiene pinta de binomial, ¿no? O sea, yo voy haciendo distintos experimentos con una probabilidad de éxito y quiero saber cuántos, o sea, la variable aleatoria, la distribución y la esperanza, particularmente para el inciso, de cuántos de estos partidos espero yo tener 2 o más goles. Entonces, esto lo puedo pensar como que esta variable aleatoria tenía una distribución binomial y que la probabilidad, o sea, el n de esta distribución binomial es 60 y la probabilidad de éxito es la probabilidad de hacer 2 o más goles en un partido. Esto no era tan sencillo como en el inciso anterior, porque lo que tenemos de dato del enunciado es que, o sea, esto es la probabilidad de hacer al menos 2 goles. Y lo que nos dice el enunciado es cuál es la probabilidad de convertir al menos un gol por partido. Entonces, en principio, no es la misma probabilidad, o sea, no es lo que nos está dando el enunciado y tenemos que buscar más cosas. Entonces, acá había que pensar que tenemos una nueva variable aleatoria, que es el número de goles por partido. Y estoy leyendo el chat, ok.
espero estar siendo clara ahora a la hora de explicarlo. Una nueva variable aleatoria que es el número de goles por partido. Y qué distribución, o sea, lo que necesito acá, o sea, con ese dato de que esto es al menos 1, yo medio que no iba a llegar a ningún lado, necesito sí o sí asumir y encontrar cuál es la distribución de esta nueva variable aleatoria. Pensando, distribución. Pensando que en un partido hay muchos intentos de meter un gol. Básicamente, casi que por definición, cualquier jugada, todas las jugadas son un intento de convertir un gol. Y la probabilidad de que esa jugada termine en gol es baja. Entonces, esto tiene toda la pinta de tener una distribución de Poisson. ¿Sí? Entonces, tengo una distribución de Poisson para el número de goles por partido, para la cantidad de goles por partido, y lo que necesito es encontrar cuáles son los parámetros de esa distribución de Poisson para poder caracterizarla. Entonces, lo que me decía el enunciado es que, o sea, lo que en promedio en todos los goles de la categoría acá era como para decir, bueno, jueguen contra quien jueguen, puedo considerar, estamos haciendo muchas aproximaciones para el fútbol en este ejercicio, pero que todos los equipos más o menos se comportan igual o tienen la misma probabilidad, o la distribución de goles por partido no varía mucho, juegue quien juegue. O podemos decir que es esta y podemos aproximar esta misma distribución para todos los equipos, como para no tener que tener en cuenta quién juega contra quién, que no había manera de tener en cuenta quién juega contra quién en este ejercicio de todas maneras. Entonces, lo que nos dicen es que la probabilidad de convertir al menos un gol por partido es del 86,5, y acá el enunciado se refería a por partido por equipo, ¿no? O sea, para un equipo, para todos los equipos puedo considerar lo mismo, pero la probabilidad de que un equipo convierta, el número de goles que hacen por partido por equipo, tiene parámetros tales que la probabilidad de convertir al menos un gol es de 86,5. Entonces, de esa información podíamos sacar el mu de esta distribución de Poisson muy parecido al ejercicio de las baldosas. ¿Sí? Entonces, lo que nos daba el ejercicio es que la probabilidad de convertir al menos un gol con este mu, que le voy a poner mu moño, así me distingo del otro mu que puse en el A para considerar la poissoniana, que esto era 0,865. ¿Sí? Y esto, por cómo es la probabilidad de al menos 1, es 1 menos la probabilidad de 0, 0,865. Y de acá yo podía encontrar cuánto vale el mu. Este mumonio, perdón. Este mumonio valía 2 de esta condición. Se desprendía que valía aproximadamente 2. Entonces, yo ya, digamos, a partir de esto ya medio que tengo todo lo que necesito. Había una pequeña vuelta de tuerca que muchas personas las consideraron de manera distinta. Algunas personas no interpretaron eso del enunciado, pero muchas sí, que es, yo tengo entonces esta distribución de Poisson para la variable goles, que tiene este mu moño, que esto era por partido, por equipo. Y en el enunciado se pedía goles totales por partido. Entonces, acá lo que había que considerar era que la cantidad de goles totales, o sea, la variable, esto si quieren le voy a poner un 1 para dejar como claro que es por partido, por equipo. Entonces, la variable cantidad de goles totales, bueno, iban a ser los goles que convierta el equipo 1 más los goles que convierta el equipo 2. ¿Sí? Y como para todos los equipos considero que la distribución de goles convertidos es una poissoniana, y es la misma poissoniana, lo que acá hacía, muchas personas hicieron cosas muy increíbles y muy lindas. Acá lo que se podía hacer era decir, bueno, yo lo que tengo acá en realidad es una suma de poissonianas, y yo sé, por los ejercicios de la guía, que suma de Poisson es Poisson. Suma de Poisson, ok, es Poisson, ¿sí? Con un mu monio total, que es la suma de los mues de las poissonianas que se están sumando. Entonces, la única cosita que había que dar una vuelta de tuerca acá era decir, ok, este mu va a ser 4 para los goles totales por partido. Esta era una manera de obtenerlo, otras personas hicieron otra cosa. Pero entonces la distribución que me
que me describe la cantidad de goles totales por partido tenía un mu, que sigo llamando total, igual a 4. Entonces, con esta información, yo ya podía obtener cuál era la probabilidad de que en un dado partido se conviertan al menos 2 goles. ¿Sí? Y esto salía, voy a hacerlo también como querían, algunas personas también contaron casos, como sea, pero una manera de hacerlo era, bueno, resto la probabilidad de 1 y resto la probabilidad de 0 del total, y con esto calculo, con estas poissonianas, ¿no? Esto es 1 de 4, y esto es 0. Y esto me quedaba aproximadamente 0,9. Esta, entonces, era la probabilidad de éxito de lo que estábamos diciendo antes, ¿sí? De la variable aleatoria que habíamos definido antes. O la probabilidad de que en un partido se conviertan al menos 2 goles en total. Entonces, lo que nos queda para terminar el ejercicio era decir, bueno, yo lo que quiero era la esperanza de aquella binomial que tiene la esperanza, la binomial que tiene n60 y p 0,9. Entonces esto sí me daba la multiplicación que me queda aproximadamente 54 partidos. Bueno, ahí dice partidos. Bien, esta era la manera de resolver este ejercicio, este inciso B. Súper completa, súper justificada, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo, después cualquier cosa podemos charlar consultas al final, más que nada para que podamos llegar a terminar el resto del parcial. Voy a hacer más o menos rápido el C, que acá el inciso planteaba, este inciso fue complicado, el ejercicio lo que pedía era cuántos goles espera que le conviertan a la arquera suplente hasta alcanzar la titularidad. Ese espera que le conviertan a la arquera suplente era un guiño para que ya no consideren la cantidad de goles totales en un partido, sino lo que convierte un equipo, porque ahora le están convirtiendo a la arquera, y asuma que el tiempo que le toma ganarse el puesto son 5 años. Entonces, ¿cuántos goles espera? Bueno, esto me habla de vuelta de que acá probablemente yo esté buscando una esperanza. ¿La esperanza de qué variable aleatoria ahora? Entonces, esa variable aleatoria es cuáles son, o sea, los goles que le convierten a la arquera, o sea, número de goles totales, digamos, que le convierten en 5 años. Pero bien, la cantidad de partidos que juegan 5 años es una variable aleatoria. Y la cantidad de goles que convierte un equipo por partido también es una variable aleatoria. Entonces esto había que justificarlo bien. Entonces, ¿qué es lo que qué tengo que hacer acá? Bueno, medio que tengo que sumar y agarrar y decir, bueno, tengo que sumar cuáles son, si el partido lo jugó, sumar sobre todos los partidos que jugó la arquera, tengo que sumar todos los goles que convirtió un equipo, ¿no? Entonces, tengo como estas dos variables aleatorias. N, que es la cantidad de partidos que jugó la arquera en 5 años, número de partidos jugados en 5 años, y XI, que van a ser los goles convertidos por un equipo en el partido I. En el partido I. Entonces, ¿cuál es la cantidad de goles totales que le convierten en 5 años? Bueno, esa variable va a ser la suma de todos los goles que vayan convirtiendo en cada partido, pero la cantidad de partidos totales es una variable aleatoria también. Entonces, esta es mi variable aleatoria, Z, expresada de esta manera con la suma, donde las X, Y son una variable aleatoria, cada una es una poissoniana, y donde N también es una variable aleatoria, que es lo que habíamos pensado originalmente en el inciso A para 1 año, pero para 5 años lo único que tengo es si la probabilidad de jugar se mantiene en esos 5 años, que asumimos que sí,
es una binomial con más intentos nada más, una binomial con más intentos o una poissoniana, digamos, como habíamos visto que era más o menos lo mismo, y si todavía tengo más intentos y se me mantiene la probabilidad, todavía más justificado poder pensar que la distribución de n es una poissoniana. Entonces, puedo pensar que la distribución de n es una Poisson, bueno, Poisson no lleva tilde, es una Poisson con mu, el que tenía originalmente, que era 3, si no recuerdo mal, sí, pero eso era para un año, entonces por la cantidad de, como que ahí tenía partidos por año, la media de partidos por año jugada, en 5 años esto va a ser 3 por 5, como muchas veces hicimos con la tasa de fotones, tiempo, etc. Entonces esto me daba 15, la media de partidos jugados por la arquera en 5 años es 15, y esto es una Poisson, cada una de estas es una Poisson también con mu igual a 2, porque esto era por equipo, ¿no? Entonces, esto es el ejercicio 7 de la guía 4, y lo único que me pedía el ejercicio era como identificar que esta era la situación y usar el resultado de ese ejercicio de la guía que me pedía, bueno, cuál es la esperanza. Que la esperanza de z, según ese ejercicio, es la multiplicación de los mu's, ¿no? O sea, el mu, mu a 5 años, que acá le puedo poner mu 5, por mu monio. Entonces esto me quedaba 15 por 2, 30. Pero hacía falta pasar, había otras personas diciendo otra cosa, hacía falta pasar por toda esta justificación para poder decir que iba a ser esa multiplicación. No se podía decir, bueno, ok, 2 goles por partido y juega 15 partidos. Tratar a 15 como un número fijo estaba mal. Entonces, esta es la, digamos, composición o la variable aleatoria que necesito para este inciso y la manera de resolverlo. No quiero sacar más tiempo para el resto de las resoluciones. No sé cómo andan por ahí. Perdón si me extendí un poco, intenté hacerlo lo más rápido posible. Después podemos charlar quizás dudas particulares o algo del ejercicio de Mariana. Yo me puedo quedar en alguna breakout room. Hola. Sí, o sea, arrancó. No sé, estaba esperando a ver si alguien te decía, yo tengo una pregunta urgente o algo así. Ok, bueno, genial, ahí parece que más o menos la explicación fue clara. Espero que haya sido. Bueno, cualquier cosa, yo me puedo quedar un rato después, después de la clase. Así que si querés, Muri, seguí con el 4, así no... Dale. Bien. Yo corregí el 4 y bueno, respondí preguntas del 4 en el parcial, que si ya o sea, la idea no es resolverlo todo, igual la resolución es cortita, pero más que nada verlo de identificar qué información nos da el problema y qué probabilidad es qué, porque eso fue lo que vi por lo menos que más costó. Entonces, eran los 2 gemelos, uno era que un, bueno, extraterrestre, alienígena, perdón, hacía un test para encontrar qué especies eran compatibles y te decía que él, y acá está la información, o sea, todo esto es una introducción, que sometía a un test que el 99% de las veces detecta compatibilidad correctamente, y el 0,02% de las veces da falsos positivos. Y te dice que calcules la fracción de las especies compatibles con el guardián en el universo si sabemos que intercambio material genético con 10 especies y que su test identificó como compatibles y solo una efectivamente lo era. Una efectivamente lo era. Y después, en el otro, marqué con los colores mal. Bueno. Lo mismo, pero con un trasplante, te dice que el test ahora es 90% de las veces detecta compatibilidad correctamente y el 0,5% de las veces da falsos positivos, y te dice que en promedio debe intentarse con 2 donantes que el test identifica como compatibles para que resulte exitosa. Entonces, algo que les recomiendo hacer, bueno, sí, en los problemas de Bayes es definir las variables que usan, porque en algunos era muy obvio y en otros no quedaba claro qué era cada cosa, así que con esto ya estaría. O sea, que más este es positivo, menos este es negativo.
C es compatible y NC es no compatible, en mi caso. Entonces, lo primero que te dice es que el 90% de las veces detecta compatibilidad correctamente. O sea que el test da positivo, dado que la persona es compatible, el 99,9% de las veces o 0,9 dependiendo cuál tema era. Bueno, voy a abrir el chat. Hay una duda que aparece, una cosa que apareció es si este dato era esto o esto. Uy. O intersecciones. Y una forma de ver que efectivamente es una probabilidad condicional y no una intersección, una probabilidad de una intersección, para mí puede ser ver qué pasa si son independientes. Si son independientes, P más dado C es igual a P más. Sí, alguien levantó la mano. Sí, yo, pero igual, si querés terminar de explicar esto y Ok. te pregunto después. Y dale. Y si son independientes, P más intersección compatible es P más por PC. Entonces, la eficiencia del test depende no puede depender de la probabilidad de que alguien sea compatible o no. Tiene que depender del test. Y acá vemos que si son independientes, que no es el caso, pero si fuesen independientes los eventos que el test dé positivo y que sean compatibles, la condicional efectivamente nos queda como algo que solamente depende del test, pero la de la intersección es la probabilidad, o sea, es en la frase. Esta es la probabilidad de que dé positivo dado que es compatible, y esta es la probabilidad de que el test dé positivo y además sea compatible. O sea, son cosas distintas. Y la información que nos está dando el ejercicio es esto. Sí, Gastón. Sí, no, que a mí una de las correcciones que me hiciste fue esta en el ejercicio, pero en realidad yo no lo había interpretado como el de la derecha. El enunciado yo había interpretado cuando decía que detectaba correctamente como que yo había entendido que el resultado era fidedigno el 90% de las veces, y entonces lo modelé no como la probabilidad condicional, o sea, la probabilidad de que sea positivo dado que era compatible, sino la intersección de que era positivo y era compatible y dio negativo y no era compatible. O sea, no como la segunda opción que marcaste, sino además sumándole la probabilidad de menos intersección NC. Pero nada, sé que había sido una cuestión de enunciado. No, pero eso también pasó. Creo que yo en el momento no lo pensé, pero no sé si vos sos una de las personas a las que me preguntaron por eso. Yo en el momento, cuando me preguntaron si era la probabilidad de detectar, yo estaba pensando que era simétrica y detecté sí, es la probabilidad de detectar en general. Y, ¿cómo se dice? Pensando que las dos valían lo mismo, que no valían lo mismo, o sea, me equivoqué, pero bueno, era un error numérico a lo sumo. Y después, cuando vi las resoluciones, vi que algunas personas habían interpretado esa respuesta como que era de detectar como una suma. O sea, de detectar en general. Claro, yo lo que me refiero es que Lo tuve en detectar cuenta, o sea, cuando lo correctamente. corregí, lo tuve en cuenta, pero lo importante de la intersección es que el resultado de un test, la eficiencia del test, independientemente de cómo hayas interpretado, no puede depender de la población. O sea, no puede depender de cuánta gente compatible tenés. Eso es, creo, lo que elimina la posibilidad que sea, perdón, sí. Es que no depende solo de la cantidad de gente compatible, porque también tenés metida la cantidad de gente no compatible ahí. O sea, si le sumás la parte que es negativo, intersección no compatible, El te da test, reproducción. el ejercicio quería que, o sea, lo que decía el enunciado era esto, que era la probabilidad de detectar compatibilidad correctamente, era de que te dé positivo si es compatible. Claro, fue un Entiendo tema la de interpretación enunciado, porque yo que entendí compatibilidad correctamente, como si vos me decís que me dio negativo el test y no era compatible, lo detectó tomé eso como que detectó correctamente, pero nada, fue solo un tema de enunciado. ¿No?
No hace falta. Ok, sí, no, eso igual lo vimos. Si querés podemos ver, si tenés dudas de tu corrección en particular, cuando termine esto las podemos ver. Dale, buenísimo. Gracias. No, de nada. Y después, bueno, esto era una de las dudas. Después, falsos positivos es la probabilidad de que te dé positivo el test, dado que no son compatibles. Y eso, nada, en general estuvo bien identificar. Algunas personas escribieron que la probabilidad de no compatible dado positivo era lo que te daba los falsos positivos, y no es así. O sea, no sé si alguien tiene duda de por qué no es así, pero es o sea, lo que va primero es el resultado que tenés, lo que estás mirando, que sí te da positivo el test. Y dado que es no compatible, es, bueno, la definición de falso positivo. Y lo de que no es la intersección es la misma explicación que acá. El resultado del test no puede depender de la población, de cómo son las características de la población. Y, perdón, Y después, lo último que dice es que tenés que hacer 10 veces el intento para tener un éxito y 2 veces el intento para tener un éxito en promedio. En el del Guardián de la Galaxia no pone explícitamente el que es en promedio, tipo una esperanza, pero tenían que asumir que era como que sí lo era. O sea, alguien creo que lo discutió, de que, bueno, como si 1 millón de veces intentara con 10 personas y siempre fuera compatible con uno. Y eso es la probabilidad de ser compatible, que es éxitos sobre intentos sobre éxitos, pero sabiendo que el test dio positivo, porque si el test da negativo ni siquiera intenta, entonces está la información. O sea, esto, 1 sobre 10, no es la probabilidad de ser compatible. De hecho, la probabilidad de ser compatible es lo que te pide el ejercicio, porque solamente intenta sobre las personas que les dio compatible el test. Bueno, perdón, me extendí más de lo que planeaba, pero la segunda parte del ejercicio es usar valles. Y acá, en esta expresión, tienen toda la información que necesitan para despejar PC, porque si abrimos el denominador, y entonces, esto lo tenemos, es 0,9 o 0,999. Bueno, esto también. Y esto también, porque es los falsos positivos. Y esto es 1 sobre 10 o 1 medio. Entonces, IP de no compatible es 1 menos la probabilidad de ser compatible, porque es una o la otra. Y de acá es una, o sea, si PC es la incógnita, que es lo que te pregunta el ejercicio, la probabilidad de ser compatible, es despejar esta ecuación. Y eso era el 4. No sé si queda alguna duda. Si son dudas muy específicas de las resoluciones o las correcciones, las vemos después. Yo me puedo quedar ahora. Tengo que alargue. Hola, ¿qué tal, Muri? Yo te quería hacer una pregunta que me repitas porque a mí me tocó el ejercicio del guardián y no tenía ni la más remota idea de qué hacer con el dato de que lo testé en 10 personas. Ok. Sí, lo pasé nada, rápido. esa partecita que Dale, recién... O sea, el dato a vos te dice que lo testean 10 personas que le dio compatible, pero solamente una es efectivamente compatible. O sea, como que
Y muchas personas, bueno, no sé si muchas, pero vi mucho de que, bueno, eso tenía que ver con los falsos positivos, que entonces 9 de cada 10 eran falsos positivos, pero no va por ese lado, porque el falso positivo es la probabilidad que te dé positivo dado que no son compatibles, y acá la información que vos tenés es la probabilidad de ser compatible dado que te dio positivo. O sea, vos, como que si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de que alguien sea compatible si probó? Ponele que no te dije nada, ¿no? Si probó con 10 personas y una sola le dio compatible, efectivamente. Eso es 1 sobre 10, ¿no? Porque 1 sobre el tamaño del espacio muestral, o 1 por éxito, si lo querés pensar, un éxito sobre 10 intentos, si lo querés Está pensar. bien, está bien. Pero vos además tenés la información de que a esas personas el test les dio positivo, a las personas con las que intentó, las especies con las que intentó el guardián. Entonces, perdón, no importa. Y entonces eso es lo que agrega que sea una probabilidad condicional. Ok, pero claro, ahí está, el key estaba en decir que estas 10 personas eran como representativas de todas las especies del universo, digamos. Sí. Claro, ahí está. Eso es lo que me faltó. Gracias. Okay. Bueno, les cuento el 1, lo tengo copiado en el pizarrón. Debería hacer rapidito. Alguien que me spoileriste. Gracias. ¿Se le entrega el pizarrón, ¿Sí? Ok. Entonces, en el problema 1 había dos, como en todos los problemas hubo dos, en este también, problemas simétricos, en el sentido que la resolución era conceptualmente igual, numéricamente distinta, pero la situación que abordaban era bastante distinta. En este caso, un problema era gotas que caían en el vidrio de un micro de larga distancia, y en el otro, electrones que se generaban en los píxeles de un CCD. Entonces, empecemos por el de las gotas. La forma más fácil de resolver el de las gotas era decir que lo que barría el limpiaparabrisas eran las gotas que vivían en este cuarto de círculo. Entonces, si tenían las gotas que varían en este cuarto de círculo y hacían la transformación que la ayuda sugería, es decir, básicamente la forma de pasar de cartesianas a polares, este espacio XY se mapeaba en un θ o r θ cuadrado. Eso era lo más fácil sin dudas, porque en estas condiciones lo único que había que notar es que la f de xy, si bien x es uniforme 0,1 y esta también, la f de xy es 1,1, pero normalizada al cuarto de círculo, o sea, multiplicada por la integral del 1 en esto, que da obviamente el área de esto. Perdón, cuando digo obviamente el área de esto es 4 sobre pi, ¿no? Porque lo que quiero es que cuando lo integre me dé 1, 4 sobre pi. Dicho eso, esta es la forma más fácil de resolver el problema, porque si tengo esta f, esto creo que no hubo nadie que no lo haya escrito bien, lo cual me alegra bastante, y casi nadie, salvo algún error de cuentas, tuvo dificultades en cómo calcular el jacobiano, ¿no? Algunos pasaron esto dividiendo para allá, otro esto para acá, pero esto para allá es el jacobiano de polares, que es r. Entonces, esto por r termina siendo la función g, esta que está acá. Por supuesto, siempre es importante verificar que esto está normalizado, verificar que esto está normalizado, e indicar siempre el dominio. Así como acá digo que es donde x cuadrado más y cuadrado es menor que 1, acá es importante decir que esto es para los r θ que viven en este rectángulo. Una vez que tenían esto, todos supieron que lo que había que hacer para marginalizar era integral en θ, y esta integral en θ también era muy fácil y daba 2r. Esta es una solución correcta, que muchos hicieron bien, al problema de las gotas. Hubo quienes acá, en lugar de tomar solo las gotas que barría el limpiaparabrisas, tomaron esta situación, las gotas de todo el vidrio, incluso aquellas que el limpiaparabrisas que pasaba por acá no llegaba. Entonces esa gente resolvió más bien el problema del CCD, del que voy a hablar ahora, que tenía una complicación extra, que como toda complicación extra que haya surgido de la diferencia entre un problema y el otro, fue tenida en cuenta a la hora de corregir. O sea, renormalizamos, digamos, la corrección de cada tema en función de si había una dificultad en ese tema que el otro no tenía, y esta fue una de esas. Si no tenía el CCD, y ahora sí no podíamos decir que los electrones estaban en el cuarto de círculo, los electrones estaban en todo el espacio de 1 por 1, entonces lo que había que hacer de vuelta era mapear esto con el r θ, pero acá hay una dificultad extra, en donde sí mucha gente se equivocó. La dificultad extra es que si yo
digo, bueno, el cambio es x igual a r coseno, y igual a r seno, y aplico eso acá, no mapea esto acá. Mucha gente dijo que después de hacerle esto a esto, termina acá. No termina ahí. O sea, está claro que el θ va a seguir entre 0 y pi sobre 2, pero el r, fíjense que se va a mover entre esto y esto, por ejemplo. Acá el r vale raíz de 2, acá el r vale 1, pero el r no vale raíz de 2 para todo θ. Cuando θ vale 0, por ejemplo, el r no puede valer más que 1. R vale raíz de 2 solo cuando θ vale pi sobre 4. Y después vuelve a valer 1 cuando θ vale 90. Entonces lo que pasaba era esto. Era que si R es menor que 1, efectivamente todos los θ están habilitados. Pero si R es mayor que 1, o sea, estoy en esta zona de acá, bueno, θ se mueve en esta zona de acá. O sea, R en función de θ se mueve de esta manera. O sea, R aumenta de 1 a raíz de 2 y después baja de raíz de 2 a 1. Aumenta de 1 a raíz de 2 y luego baja de raíz de 2 a 1. ¿De dónde sale eso? De despejar θ acá. No era muy complicado advertir qué forma tenía esa carpita, ¿no? Era si x va como r coseno de θ, entonces θ va como el coseno de 1 sobre r. Y lo mismo para ahí. Y una vez que tenían estos dos, listo, lo que había que hacer era lo mismo que antes. Para marginalizar, por supuesto esto sigue valiendo igual, solo que ahora la f es r, porque acá sí es 1 por 1. El área es 1, no aparece el 4 sobre pi. Y el jacobiano sigue siendo r, porque la transformación fue la misma. Entonces esto mapea acá con un jacobiano que es r, con lo cual la g de r, en lugar de ser 4 pi sobre r, era r. Y había que integrar r en θ. Y la única dificultad extra que aparecía acá es que integrar r en θ era integrar r en θ. Si no se cae el internet, me hacen un agujero en la pared. Hoy es así. Nada, que θ se podía escribir en función de r de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto que está acá y que está acá son los límites de la integral, y el resultado, en este caso, poniendo estos límites de integral, terminaba siendo, bueno, también el pi sobre 2, pero aparecía arcocoseno de 1 sobre r menos arcocoseno de 1 sobre r menos arcocoseno de 1 sobre r, todo por r. Es la misma integral, solo que ahora los límites de integración eran listos. Entonces, insisto, donde más dificultad hubo fue que mucha gente que, incluso de las gotas, lo planteó así, cuando mapeó acá, dijo, este rectángulo se transforma en este rectángulo. Bueno, no. Este rectángulo no se transforma en este rectángulo porque aparece una dependencia entre r y θ que acá es bastante evidente que había que respetar. Y eso era importante porque si no, las funciones quedaban mal normalizadas o porque, si no lo tenían en cuenta, el dominio quedaba mal. Mucha gente no se dio cuenta, pero sí advirtió que había normalizado mal y dijo, esto está mal, tendría que estar normalizado, y normalizó después. Y eso fue considerado, casi le diría que perfecto, a pesar de que no se dieron cuenta que el dominio, o sea, tenían 9 de 10 puntos, quienes, a pesar de haber puesto mal el dominio, advirtieron que la normalización no estaba bien y por lo tanto normalizaron a posteriori. Pero eso fue todo, ¿sí? En este problema. No sé si tienen alguna pregunta sobre este. Juan Cruz dice sí, pero no lo escucho. Bueno, no sé cuán fuerte escuchan ustedes el taladro que está peleando la pared. ¿Se escucha fuerte? Ok, bueno, hagamos así. Si no Igual no molesta para nada, pero se escucha que hay un taladro de fondo. Ok. Bueno, en principio son las 2:10. Terminemos la clase acá y si hay gente con preguntas, nos quedamos un ratito ahora contestando esas preguntas, vemos cuántos son los que se quedan y en función de eso vemos si habilitamos otro espacio para tratar eso. No hubo muchas respuestas al mail que mandé con el parcial, así que entiendo que no hay mucha gente con preguntas, pero bueno, hagamos eso, terminamos la clase acá y nos quedamos unos minutos más con quienes tengan preguntas específicas de su parcial. ¿Sí? Hasta el martes que viene. Agrego que el problema que quede inconcluso voy a tratar el fin de semana de filmarme resolviéndolo y lo subo, así lo tienen completo. Consulta computacional, gracias por decirlo. Resolvamos consulta computacional directamente con nosotros por mail. O sea, nos pueden escribir a Muriel, a Agustín, a mí, y les contestamos nosotros, ¿sí? Directamente, o sea, más allá del foro que sigue habilitado para que
intercambio de información. Sepan que el intercambio de información de los problemas para integrar debería ser mucho más somero, ¿sí? Son problemas para entregar que tienen una corrección después. Está todo bien, está buenísimo que empiece a interactuar. Está buenísimo lo que pasó con la guía 6, que hubo un montón de mails sobre los primeros problemas, genial. Pero bueno, los computacionales son una cosa un poquito más individual. ¿Está bien? Bueno, nos quedamos y escríbanos. Hasta luego.